tal? Muy buenas tardes. Les damos la más cordial bienvenida a este espacio de noticias corto e informativo, hoy que es martes 8 de julio de 2025. Soy Lorena Sánchez Cabrera y tendré el gusto de presentarle las noticias más recientes del Poder Judicial de la Federación, así como la información jurídica y de derechos humanos más destacada. Eusiris Rostro en la interpretación en lengua de señas mexicana. Hola, Eusiris. Y es así como iniciamos. La Corte revisó la constitucionalidad de disposición de Querétaro que sanciona el delito de peligro de contagio de enfermedad grave. Cuando se niega la participación de infantes en asuntos que involucran el orden de sus apellidos, no podrá actualizarse la figura de la cosa juzgada, determinó la primera sala. Es indispensable que la Defensoría Pública cuente con un área de investigación para garantizar el derecho de acceso a la justicia. Se cumplieron 10 años de la sentencia de la Suprema Corte que obliga a investigar con perspectiva de género y sin dilación toda muerte violenta de una mujer. Iniciamos con la sesión del Pleno de la Corte de este martes, que declaró válido el artículo 91 bis del Código Territorial y Urbano para Zacatecas y sus municipios en lo relativo a multas a propietarios que no tengan en condiciones de saneamiento lotes baldíos, construcciones inconclusas y casas abandonadas. Contiene los elementos necesarios para la aplicación individualizada de la multa, sin que esto resulte violatorio al principio de multa excesiva o de proporcionalidad. El Pleno inició el estudio de acciones de inconstitucionalidad contra disposiciones del Código Penal de Querétaro. Una mayoría de ministras y ministros votó en contra sobreseer de oficio con relación a porciones de los artículos 127 bis, 143, 286, 287, 288 y 293 de ese Código Penal. Es decir, la ministra ponente Yasmín Esquivel Moza presentará el estudio de fondo respecto de esos artículos. La Suprema Corte dio a conocer los motivos por los que invalidó porciones normativas de una ley local en Durango. Se publicó la sentencia del Pleno en la acción de inconstitucionalidad 155/2022, en la que invalidó una porción del artículo 8º, fracción 4ª, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Durango. Dicha porción establecía como requisito para ser titular de las dependencias y entidades de la Administración Pública local el que las personas no hubieran sido condenadas por el delito de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza y otro que lastime la buena fama en concepto público, pues de lo contrario, la persona se consideraba inhabilitada para el cargo, cualquiera que hubiera sido la pena. El Pleno, conforme a precedentes, determinó que dicha porción era violatoria de diversos derechos humanos protegidos por la Constitución. Además, estimó que la medida legislativa resultaba sobreinclusiva y contenía una distinción que, en estricto sentido, no estaba vinculada con la configuración de un perfil inherente al tipo de trabajo a desempeñar. Asimismo, explicó que se trataba de un requisito carente de cualquier objetividad y que no necesariamente respondía o atendía a las calidades que se debían tener para desempeñar un determinado cargo. Por estas razones, el Pleno declaró la invalidez de la mencionada porción. Con información de José Luis Guerra García para el canal del Poder Judicial de la Federación. La primera sala estableció que en asuntos en donde se analicen los derechos al nombre y a la identidad de niñas, niños y adolescentes, las autoridades deben tomar en consideración que para que se actualice la figura de cosa juzgada, debe acreditarse que la cuestión planteada ha sido previamente analizada en una sentencia firme, derivada de un juicio en el que se hayan cumplido todas las formalidades esenciales del procedimiento, en particular, que se haya garantizado el derecho de participación de la persona menor de edad involucrada. La sala recordó que la cosa juzgada es una institución procesal que se vincula con la seguridad jurídica y el acceso a la justicia, pues es el resultado de un juicio en el que se cumplieron todas las formalidades del proceso y ha concluido en todas sus instancias, por lo que decidió en él ya no es susceptible de discutirse.
Sin embargo, en asuntos que involucran el derecho al nombre y a la identidad de un infante o adolescente, las autoridades están obligadas a atender el interés superior de la infancia, lo que implica analizar sus necesidades físicas, afectivas y educativas, el ámbito de protección, así como la opinión que haya emitido, ya que el derecho al nombre tiene el propósito de reconocer la identidad de una persona en sus relaciones familiares, sociales y ante el Estado, lo que permite distinguirlo de los demás, pues es un derecho inherente a la persona. Por lo tanto, se debe garantizar el derecho de las personas menores de edad a participar en asuntos que involucren el orden de sus apellidos como parte de su derecho al nombre para tutelar su acceso a la justicia. Cuando se niega su participación en este tipo de asuntos, no podrá actualizarse la figura de cosa juzgada debido a que no se cumplieron con todas las formalidades esenciales del procedimiento. La segunda sala de la Corte determinó que el artículo 61, fracción 54 de la Constitución del Estado de México, que faculta a la Cámara de Diputados para designar al titular del órgano interno de control de la Universidad Autónoma del Estado de México, no viola su autonomía. Explicó que ello es así, debido a que el titular de dicho órgano no pertenece a la estructura interna de la institución ni forma parte de las facultades de autogobierno de la universidad. Por el contrario, forma parte de una estructura que permite al Sistema Nacional Anticorrupción y que cumple con la finalidad de verificar el adecuado uso de los recursos públicos. Precisó que dicha designación no afecta a las funciones sustantivas de la institución en manera de docencia e investigación. Por estas razones, confirmó la resolución de un juez de distrito y negó el amparo a dicha institución, que argumentaba que la designación del titular del órgano interno de control por parte del Congreso local violaba su autonomía. Recordó que el principio de autonomía universitaria alude a la facultad y responsabilidad de gobernarse a sí misma con la finalidad de crear condiciones que satisfagan el derecho a la educación superior. Su finalidad es proteger el principio de libre enseñanza, precisando que la autonomía no coloca a las universidades en un régimen de privilegio, ya que están sujetas a cumplir con los principios y normas del sistema jurídico federal y estatal. Durante la clausura del foro Abriendo Caminos para la Justicia, la directora de la Defensoría Pública Federal, Taisia Cruz Parcero, señaló que confía en que el cambio que sufrirá el Poder Judicial venga acompañado de sensibilidad y se destine el presupuesto suficiente a la Defensoría para garantizar servicios de calidad y reforzar su estructura. Indicó que la Defensoría debe participar en condiciones de igualdad con otras instituciones para garantizar una defensa adecuada, por lo que sería necesario contar con un área de investigación. Hemos dicho hasta el cansancio que no podemos hablar de igualdad de armas entre la Fiscalía y la Defensa si la Fiscalía tiene todas las ventajas institucionales, presupuestales para generar actos de investigación y la Defensoría tiene que estar corriendo el defensor mientras tiene el término, mientras ya tiene la cita de la audiencia, pidiéndole al oficial que vaya por el video, que entreviste al testigo. Necesitamos sí o sí tener un área de investigación que también en algunos casos en asesoría jurídica desde luego sería relevante. La integrante de la Junta de Gobierno de la Defensoría, Sandra Serrano, reconoció hoy que se opera en medio de resistencias que afectan la protección de derechos y el acceso a la justicia. Creo que el instituto está en medio de dos procesos que la restringen. Por un lado, resistencias sistemáticas profundas y por otro lado, limitaciones estructurales. El instituto opera en un entorno complejo y desafiante, que a pesar de su claro mandato y esfuerzos institucionales, presenta resistencias sistémicas y limitaciones estructurales que impactan directamente su capacidad de acción y el acceso efectivo a la justicia para las poblaciones vulnerables. En más noticias, la Suprema Corte compartió información sobre las pautas que deben ser consideradas durante procesos judiciales donde se argumenta la legítima defensa. En los casos de legítima defensa donde haya mujeres involucradas, las personas juzgadoras deben aplicar la perspectiva de género para considerar su contexto, si ha habido un ciclo de violencia y evitar revictimizarlas,
señaló la Unidad General de Conocimiento Científico y Derechos Humanos de la Suprema Corte. Indicó que juzgar con perspectiva de género permite explicar la necesidad de defensa de la víctima ante quien ejerció la violencia, además de observar cómo la intensidad y duración de la violencia, así como el daño psicológico causado a la víctima, detonaron su reacción para protegerse. Para que la legítima defensa sea la justificación de una acción que comúnmente se considera delito, es necesario que se presente una agresión ilegítima real, actual o inminente, la cual se da en 3 circunstancias. Que está sucediendo, es decir, cuando una mujer está siendo atacada y responde la agresión en el momento. Cuando va a suceder, que se refiere a cuando hay elementos que permiten identificar una agresión inminente y no se puede exigir a la persona que espere a que inicie el ataque para defenderse. Y finalmente, si es continua o permanente, situación que frecuentemente padecen las mujeres que, aunque no siempre es un riesgo para su vida, sí lo es para otros derechos, como la libertad, la salud, la seguridad o a una vida libre de violencia. Por otra parte, se debe acreditar la necesidad racional de la defensa, al comprobar que la reacción era la única vía posible para repeler o impedir una agresión, así como analizar las circunstancias de cada caso, y que la persona juzgadora no se base en estereotipos de género. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Jesús Daza. 3 de la tarde con 10 minutos, momento de hacer una pausa, pero regresamos a corte informativo. No se vayan. Al regresar, publican acuerdo que establece el procedimiento de la ceremonia en la que rendirán protesta las nuevas personas juzgadoras. Gracias por continuar con nosotros. Seguimos con las noticias. Hace 10 años, gracias al impulso de Irinea Buendía, madre de Mariana Lima, víctima de feminicidio, la Suprema Corte hizo de un caso de impunidad un hito jurídico. Por lo que hoy las autoridades están obligadas a investigar las muertes de mujeres sin prejuicios y con perspectiva de género, destacó el máximo tribunal. Irinea Buendía promovió un amparo porque la muerte de su hija fue clasificada como suicidio, sin una investigación seria, la cual no consideró que fuera víctima de feminicidio. Así, el Pleno de la Corte, al resolver el amparo en revisión 554/2013, ordenó reabrir el caso de Mariana Lima y sentó un precedente. Las fiscalías deben aplicar el estándar de debida diligencia y perspectiva de género en toda muerte violenta de una mujer. Dicho estándar se refiere a la obligación de las autoridades de investigar de forma rápida, exhaustiva, imparcial y sin prejuicios cada vez que una mujer muere en circunstancias violentas. Y en más temas de género, el Comité de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, CEDAW, emitió diversas recomendaciones a México tras una evaluación al país en materia de eliminación de la violencia contra las mujeres. Señaló como una de sus principales preocupaciones la falta de atención hacia las mujeres buscadoras y las mujeres víctimas de amenazas, desaparición y asesinato, así como la ausencia de un diálogo concreto. Llamó a que las mujeres buscadoras contra quienes se ha incrementado la violencia sean reconocidas como defensoras de derechos humanos y que se les proteja considerando su labor. Cuestionó la capacidad del sistema de justicia tras la reforma judicial para garantizar la aplicación de la perspectiva de género, por lo que recomendó crear salvaguardas para mantener la independencia judicial, incluyendo mejorar los requerimientos mínimos para las personas candidatas en la elección judicial. En torno a la prisión preventiva oficiosa, reiteró el impacto desproporcionado que esta figura tiene sobre las mujeres, por lo que pidió que se revise su uso a fin de garantizar la presunción de inocencia. El comité también se mostró consternado por la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad y recomendó que éstas se realicen únicamente por personal civil, así como que garantice que los casos de violaciones a derechos humanos llevadas a cabo por militares se investiguen en el fuero civil. En 2 años, el Estado mexicano tendrá que enviar un informe con los avances en la implementación de estas recomendaciones.
El tercer tribunal colegiado del 27º Circuito determinó que no existe alguna prueba que demuestre que el excomandante de la Procuraduría General de Justicia de Puebla, Juan N., haya cometido o participado en el delito de tortura contra la periodista Lidia Cacho. Por ello, ordenó que en un plazo máximo de 24 horas se dicte sentencia absolutoria, tras haber sido condenado a 7 años y medio de prisión por el caso en 2021. La resolución no descarta que se haya cometido la tortura contra la periodista, aunque a través de otros sujetos. La ministra de la Suprema Corte, Yasmín Esquivel Moza, participó en el primer programa del nuevo canal judicial del Poder Judicial de Tlaxcala, titulado Hablemos de Justicia, en el que reflexionó sobre el reto de la nueva integración del máximo tribunal para acercar la justicia a las personas. El magistrado presidente del Poder Judicial de Aguascalientes, Juan García Rojas, indicó que quienes asuman como próximos mandos del Tribunal Superior de Justicia del Estado tendrán la tarea de crear nuevos juzgados en materia civil y familiar ante la creciente demanda en estos asuntos. Trabajadores del Poder Judicial de San Luis Potosí se manifestaron en las instalaciones de Ciudad Judicial en demanda por el retraso en el aumento salarial de 2.1% autorizado para este año. Tras 43 días de paro, este martes regresaron a las labores los casi 11,000 trabajadores del Poder Judicial de la Ciudad de México en todas sus sedes, tras haber logrado un acuerdo con las autoridades, con un aumento salarial del 5% y 2 bonos adicionales a fin de año. En más noticias, el Tribunal Electoral dio a conocer el proyecto del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, con el que propone resolver el juicio de inconformidad que promovió el partido Acción Nacional, recurso en el que pide anular la elección de integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial, debido a la distribución de acordeones o guías de votación y la intervención indebida de personas servidoras públicas y partidos políticos, lo que implicó una violación grave a los principios que deben regir la celebración de comicios. El proyecto propone declarar improcedente el recurso, pues se actualizan las causales previstas en el artículo 10, párrafo 1, inciso B y C de la Ley de Medios, consistente en la falta de legitimación e interés jurídico del partido político promovente. Argumenta que la decisión se sustenta en la prohibición constitucional de que los partidos políticos intervengan en las actividades relacionadas con la renovación del Poder Judicial de la Federación, lo cual comprende los resultados y la declaración de validez. En consecuencia, al carecer los partidos políticos de la legitimación procesal necesaria para impugnar decisiones relacionadas con la elección judicial, es que se propone desechar la demanda presentada por el partido Acción Nacional. El Senado de la República publicó el acuerdo que define el procedimiento para la toma de protesta de las personas juzgadoras federales electas en la elección judicial del pasado 1 de junio. El acuerdo precisa que el 1 de septiembre a las 19:30 horas se llevará a cabo una sesión solemne en el Senado de la República, en la que tomarán protesta a las ministras y ministros de la Suprema Corte, integrantes de la Sala Superior y salas regionales del Tribunal Electoral, así como a los integrantes del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial. Posteriormente, a partir de las 8 de la noche, rendirán protesta en grupos las y los magistrados de circuito, hasta culminar con los 32 circuitos judiciales con que cuenta el país. A partir de las 10 de la noche, rendirán protesta también en grupo las y los jueces de distrito de los 32 circuitos judiciales en que se divide el país. Se tiene previsto que dicha sesión solemne concluya cerca de la medianoche. Para ello, la presidenta de la mesa directiva designará comisiones de cortesía para acompañar a las y los nuevos juzgadores. Posteriormente dará unas palabras de bienvenida y enseguida se tomará protesta a las personas juzgadoras. Los primeros en rendir protesta serán las y los nuevos integrantes de la Suprema Corte. La paridad debe entenderse como un medio para democratizar el poder y lograr la igualdad sustantiva, aseguró la magistrada presidenta de la Sala Superior del Tribunal Electoral, Mónica Aralí Soto Fregoso.
Al participar en un foro organizado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, aseguró que en los tiempos actuales es fundamental incentivar la participación de mujeres jóvenes en actividades partidistas y recuperar el encanto en las nuevas generaciones sobre el ideal democrático de la igualdad sustantiva. Indicó que es indispensable revertir las brechas que persisten, con el fin de que las mujeres lleguen a los espacios de representación más cercanos a la comunidad. Reconoció que a pesar de los avances legislativos en materia de paridad, la realidad política y social aún muestra resistencias, pues las mujeres siguen enfrentando obstáculos para participar de manera plena en la política. Es momento de hacer otra pausa, pero regresamos con más a Corte Informativo. Más adelante, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos analizará los desafíos de los sistemas de justicia en delincuencia organizada. Estamos de regreso con más noticias. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos celebrará su 193 periodo de sesiones del 21 al 25 de julio próximo, en el que se llevarán a cabo 19 audiencias públicas de manera virtual. Abordarán distintos temas como la situación de los derechos sexuales y reproductivos de niñas y adolescentes en Bolivia, las políticas de memoria, verdad y justicia en Brasil, los impactos de industrias extractivas en los derechos de pueblos indígenas, la situación de personas defensoras de derechos humanos y operadoras de justicia en Guatemala, entre otros. Organizaciones de México participarán en los paneles sobre los impactos de políticas penitenciarias en niñas, niños y adolescentes, familiares de personas presas, así como en la discusión sobre los desafíos de los sistemas de justicia en investigaciones de delincuencia organizada. Vamos ahora a temas de salud. Las áreas verdes y la naturaleza mejoran el bienestar de las personas, coincidieron especialistas en el Colegio Nacional. Siempre hay que pensar en el paciente cuando se construyen lugares de alto estrés, porque esto tiene importantes repercusiones en la salud emocional y en consecuencia en la salud física. Coincidieron especialistas en medicina que participaron en el coloquio Salud y Ambiente en el Colegio Nacional. Consideramos que se debe de resignificar el espacio hospitalario, es decir, en lugar de pensar que tengo que ir a un lugar que me provoca miedo, que me provoca ansiedad, se podría resignificar y pensar que puede convertirse en un espacio saludable o un espacio positivo o un espacio restaurador. Presentaron estudios que confirman que la psicología ambiental, que estudia el efecto que tiene el medio ambiente natural, construido o social sobre el comportamiento humano, sostiene que procurar una buena temperatura, ventilación, iluminación y plantas cerca de un hospital pueden originar buenos resultados. Vean ustedes cómo se reducen los días de hospitalización cuando tienen vista natural. Ahí hay un ahorro para la institución. Señalaron también que este ejercicio puede replicarse en lugares como los trabajos, los hogares y las ciudades en general. Muchos estudios también en donde se ve cómo las áreas verdes y la naturaleza mejoran el bienestar de las personas y nos va a explicar por qué. Entonces, digamos que sí hay un papel significativo en el control de emociones y en el manejo del estrés. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Citlali Pérez. La organización Artículo 19 demandó que se realice una investigación a fondo sobre la supuesta red de empresas intermediarias de Israel vinculadas con la compra y uso ilegal del software espía Pegasus durante la administración del expresidente Enrique Peña Nieto. Señalan que, de acuerdo con un diario israelí, 2 empresarios de aquel país habrían fungido como facilitadores de diversas entidades comerciales entre Israel y el gobierno federal mexicano, con lo que se habría beneficiado al exmandatario con un soborno de $25 millones por la asignación de contratos gubernamentales. Indicaron que lo anterior coincide con información obtenida en el único juicio penal que se siguió con motivo de espionaje con Pegasus en contra de la periodista Carmen Aristegui, en el que se revelaron nexos de complicidad con la intermediaria que comercializó el malware en el país.
La organización exigió al gobierno federal una investigación independiente, transparente y exhaustiva sobre los presuntos sobornos en la compra de Pegasus y su uso inadecuado para vigilar a periodistas, defensores de derechos humanos y opositores. Y la Casa de la Libertad por el Saber, el Colegio Nacional, recibió a un miembro más. Óscar González nos tiene la crónica. La salud es condición y resultado del progreso. Una sociedad enferma no puede educarse, innovar ni progresar. Por ello, la preocupación por la salud debe ser un eje transversal del pensamiento nacional. Con la conferencia Las enfermedades metabólicas en México, la noche de este lunes se llevó a cabo la ceremonia de ingreso al Colegio Nacional del doctor Carlos Alberto Aguilar Salinas. En entrevista para los micrófonos de Justicia TV, el nuevo integrante de la institución alertó que las enfermedades metabólicas son el principal reto que al día de hoy enfrenta nuestro sistema de salud. Cuando hablamos de enfermedades metabólicas me refiero a la obesidad, a la diabetes, a la hipertensión, a la enfermedad cardiovascular, al hígado graso, que todas tienen un sustrato común, un sustrato genético que se expresa cuando tenemos un estilo de vida que nos expone a un exceso de calorías. Él, también médico endocrinólogo, investigador y catedrático mexicano, afirmó en tanto que su ingreso al Colegio Nacional representa el mayor logro de su vida académica. El mayor logro de mi carrera académica es el mayor reconocimiento que puede tener cualquier académico en el campo, y pues, es un compromiso aportar a la ciencia de México, traer estos temas a un foro de personas tan distinguidas, tan destacadas, y formar parte del grupo, pues es un momento de compromiso y de gran alegría. Al celebrar el ingreso del doctor Aguilar Salinas, el presidente en turno del Colegio Nacional, Luis Felipe Rodríguez Jorge, subrayó: expresarle el beneplácito de todas y todos los integrantes del Consejo, con el deseo de que sus actividades dentro de este cuerpo enriquezca su impacto en la comunidad a la que se debe, a la que todos nos debemos, con una nueva cátedra para la divulgación del conocimiento. Enhorabuena y bienvenido, doctor Aguilar. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Óscar González. Es así como llegamos al final de este espacio de noticias, como siempre agradeciendo su compañía e invitándole a mantenerse aquí en la señal del canal del Poder Judicial de la Federación. Recuerde, tenemos una cita a las 20:30 horas en el noticiario nocturno. Soy Lorena Sánchez Cabrera y le deseo que siga disfrutando su tarde de martes. Hasta pronto.